En esta sección vamos a terminar de ver lo que son las funciones y vamos a concluir con lo que se van a conocer como funciones invertibles. No es otra cosa más que otro disfraz para las funciones biyectivas. Lo vamos a ver. Invertibles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar nosotros? Bueno, para nosotros el tipo de funciones invertibles proviene del hecho de que podemos operar. Ya vimos que si nosotros consideramos la composición de funciones, nosotros tomábamos sea... ¿Dónde estaba? Ah, sí. Déjenme de una vez aquí ponerlo. Sea f una función que está en el conjunto de funciones cuyo dominio es A, contra dominio es B, y G una función cuyo dominio es C y D. Nosotros podríamos definir, bueno, tales que aquí, que nunca se les olvide esta condición. B debe de estar contenido, bueno, no B, hay que aclarar, no necesariamente todo B. La imagen de B, de la imagen de A bajo F debe de meterse en C. Esta condición nunca se les debe de olvidar. Esta es la razón por la que vamos a poder hacer la composición G compuesta con F. Recuerden, a la izquierda va donde terminamos, en nuestro caso va a ser... Vamos a partir del dominio de la derecha, en este caso va a ser A, y el último a la izquierda es donde terminamos, el que está a la izquierda es D, terminamos, perdón, es G y terminamos en D. Entonces, esta va a ser nuestra composición, porque la condición relaciona los de en medio, miren, si lo quieren ver así. La condición que pedimos para que la composición se pueda hacer relaciona los conjuntos de en medio en nuestra definición. De manera, bueno, que para todo x en A, G compuesta con F evaluado en X no es otra cosa más que evaluar a G en F de X. Justamente podemos hacer esto porque tenemos que la imagen de A bajo F se mete en C. Esta era la composición de funciones. En esta vimos que existe la función identidad. ¿A qué nos referíamos con eso? Bueno, si tomábamos F ahora que vaya de las funciones de X en Y, le cambio solamente porque vamos a cambiar de concepto, entonces nada más pongo otra anotación para que no se confunda con lo de arriba. Y es más, miren, déjenme ponerle aquí dash y acá una línea para separarlo. Entonces, si tenemos f que está en las funciones de x en y, existe una función, vamos a llamar, existe una función y de x en las funciones cuyo dominio es x y contradominio es x, tales que f compuesta con y de x es igual a la propia f. También existe una función y de y ahora en las funciones que van de y en y, tal que y de y compuesta con f, ya iba a decir f de x, nos vuelve a dar también la f. Entonces sabíamos que existe la identidad. Esto quiere decir que podemos operar. Otra cosa que también vimos y que es importante resaltar es la asociatividad. La asociatividad no era más que tomar una función f en las funciones, otra vez me regreso a b, g en las funciones cd y h que van en las funciones f. Como siempre, la condición va a ser
f de A se mete en C y G de C se mete en E, y vamos a tener al final que H compuesta con G compuesta con F es lo mismo que H compuesta con G compuesta con F. Esto es la asociatividad, esto también lo vimos. Estas dos propiedades se parecen a las propiedades que cumplen los números reales. En los números reales sabemos que existe un elemento llamado 1, que cuando lo multiplicamos por cualquier otro número me vuelve a dar el mismo número. O si lo podemos ver con la suma, existe un número que llamamos 0, que al sumarlo con cualquier otro número me da el mismo número. Se parecen a esas propiedades. Miren, déjenme compararlas. En R tenemos dos cosas. Existe un número llamado 1, tal que 1 por A siempre es A, para todo elemento A en R. Esto también es lo mismo que A por 1, por la conmutatividad. Acuérdense, la composición de funciones no es conmutativa. Existe un elemento 0 en R, de tal manera que 0 más A es igual a A, pues esto es lo mismo que A más 0. Esto lo sabemos en R, lo podemos comparar con lo que tenemos acá arriba. Y acá también, igual. En R, A multiplicado por B multiplicado por C es lo mismo que A multiplicado por B por C. O lo mismo, A más B más C es lo mismo que A más B más C. Estas propiedades las tenemos en R. Es más, tenemos una más en los números reales, que es la que nos faltaría comparar si existe en el caso de las funciones. En R, nuevamente, para todo elemento A que pertenece a los números reales, existe un elemento que vamos a denotar como A a la menos 1 en R, tal que A multiplicado por A a la menos 1 es igual a 1, y este es igual a la menos 1 por A. También existe un elemento que denotamos como menos A en R, tal que A más menos A es igual a 0, o esto es lo mismo que menos A más A. Esto le conocemos como la existencia de los inversos. Este de acá arriba se conoce como inverso multiplicativo. Mientras que este de aquí se conoce como inverso aditivo. Entonces ahora nuestro camino es buscar si existe una propiedad similar a esa en cuanto a los números, a las funciones. La respuesta es que sí, bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles son dichas condiciones? Bueno, las vamos a ver como propiedades, pero déjenme entonces poner una definición. Sea f en las funciones que van de A en B. Se dice que f es invertible si existe una función g, de momento vamos a ponerle así, g en las funciones que van de B en A. Ahora aquí, perdonen, aquí me estoy adelantando. Es invertible por la izquierda si existe una función g que va ahora de B en A, tal que
G compuesta con F es igual a la identidad en A. Eso por un lado. Ahora, F es invertible por la derecha si existe una función, vamos a llamarle h, cuyo dominio es B, no, permítanme, es A ahora. Déjenme ver. No, aquí sigue siendo B en A, perdón. Aquí es B en A. B en A. Sí, ¿verdad? Puse A. F, sí, F es de A en B. H es de B en A, ahora sí. Tal que F compuesta con H es igual a la identidad en B. Vean que cambia realmente. Por un lado, cuando es invertible por la izquierda, existe una función que se compone a la izquierda, justamente ese es el nombre, pero nos da la identidad del dominio de F. Mientras que en la de abajo se compone a la derecha la función que existe y nos da la identidad en el contradominio. F es invertible, solamente invertible, ya sin izquierda o derecha, si es invertible por la izquierda, e invertible por la derecha. Entonces vamos a tener tres conceptos de invertibilidad: por la izquierda, por la derecha, y cuando es ambos, se le dice solamente invertible. Una situación aquí interesante con esto es la siguiente proposición. Si F igual esta la tomamos de A en B, es invertible con G y H que están en las funciones que van de B en A, tales que F, déjenme ponerlas en orden, G compuesta con F, esta es la inversa por la izquierda, es igual a la identidad en A, y F compuesta por la derecha, esta es la inversa derecha, nos da la identidad en B. Entonces no queda de otra. G es igual a H. Aquí puse G compuesta con H. G es igual a H. ¿Por qué pasa esto? Bueno, simplemente vean que ya que F y G, G y H están en las funciones cuyo dominio es B y contradominio es A, solo falta comprobar que son iguales punto a punto.
punto a punto. Esto quiere decir que nosotros tenemos que comprobar que g de x es igual a h de x para cualquier x en b. ¿Por qué? Recuerden que si queremos comprobar que dos funciones son iguales, tenemos que comprobar que tienen el mismo dominio. En este caso, ambas el mismo dominio es b y mismo contradominio. El contradominio es a. Y la última parte es esto último que puse aquí, comprobar que son iguales punto a punto. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, sea x un elemento del dominio. Entonces nosotros queremos ver quién es g de x. Este por un lado lo podemos ver. Déjenme ver de qué lado me conviene. G va de A en A, compuesto con la identidad en B, evaluado en X. Recuerden, esto nada más lo tengo por la propiedad que está, esta propiedad de aquí arriba, las identidades. ¿Vale? Pero esto a su vez lo puedo ver solamente como G compuesto en la identidad en B, lo puedo ver como ¿dónde está? Aquí están, miren. La identidad en B la puedo ver como F compuesta con H. F compuesta con H. Y todo esto evaluado en X. Esto a su vez, recuerden que ahora la propiedad que voy a aplicar acá es la asociatividad, esta que vimos aquí abajo, esta tercera. Y entonces puedo reagrupar mis funciones y aquí me va a quedar G compuesta con F, compuesta con H, evaluada en X. Y esto por otro lado me va a quedar aquí, ¿dónde está? Aquí está. G compuesto con F, me queda la identidad en A. Entonces me va a quedar la identidad en A, compuesta con H, en X. Pero nuevamente, me estoy regresando mucho, pero quiero que vean qué proposiciones estoy aplicando. Voy a aplicar esto de la identidad. Va a ser la segunda parte. Aquí con la identidad en Y, nada más que yo lo tengo con identidad en Y, en A. Esto me va a quedar solamente H de X. Por tanto, G tiene que ser igual al H. Y bueno, ya vimos que como tienen el mismo dominio, mismo contradominio y punto a punto son lo mismo, entonces tienen que ser la misma función. Si F es invertible, entonces la inversa se denota por F a la menos 1. Y nuevamente, si F va de A en B, esta tiene que ir de B en A. Y déjenme ponerlo aquí. Esta va de A en B. Solamente por recordar, ya lo había puesto arriba, pero aquí lo vuelvo a aclarar. Si F va de A en B es invertible, entonces la inversa se denota por F a la menos 1 de B menos A. Noten que aquí ya estamos hablando a nivel de funciones. Esta notación de F a la menos 1 ya la habíamos visto con la imagen inversa de un conjunto. Entonces hay que tener cuidado con no confundirnos cuando hablamos de la inversa de una función, donde se hace a nivel de funciones, o la imagen inversa de un conjunto bajo una función, donde se habla a nivel de conjuntos. Siempre hay que entender con qué estamos trabajando. Entonces ahí eso es lo que luego llega a causar muchas confusiones, sobre todo con la imagen inversa. En la imagen inversa se habla a nivel de conjuntos
Y la función inversa o la inversa de una función f se habla a nivel de funciones. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, esto es lo que tenemos con respecto a las funciones invertibles. Veamos, por ejemplo, una función sencilla. Ejemplo. Sea f de a, que va de las funciones de los números reales en los números reales. Tal que para todo x en R, fa evaluado en x no va a ser otra cosa más que x más a. Y bueno, aquí se me pasó ponerlo aquí sea. Déjenme ponerlo bien para que quede todo. Ejemplo. Sean. A es un número real que nosotros damos por fijo. O sea, este A es fijo en toda la función. No varía. Y definimos f de a, que va de R en R, como x más a. Considerando f de menos a, que va de R en R. Esta es la misma función de arriba, solamente que ahora en lugar de usar a, voy a usar a menos a. Y se va a tener que tal que para todo x en R, bueno, f de menos a, evaluado en x, hago la sustitución con lo que tengo acá arriba, esto sería x más menos a, pero nosotros estamos acostumbrados a denotar esto como x menos a. Esta sería nuestra función f de a. Se tiene que f de a compuesta con f de menos a es igual a la identidad en R. Ya iba a poner en X, pero no, aquí es en R. Estamos trabajando en los números reales. Vamos a ver si es cierto. Hay que comprobarlo. Todas tienen como dominio y contradominio a los números reales, entonces aquí no hay ninguna confusión. Entonces veamos qué podemos hacer. Bueno, sea X un número real. F de A compuesto, quiero comprobar que es la identidad, con f de menos a evaluado en x. Por definición esto es f de a evaluado en f de menos a de x. Esto es f de a evaluado en x menos a. Pero esto de aquí, según la regla de composición, es x menos a más a, según la definición de f de a. Y esto, bueno, sabemos en los números reales que esto es x menos a más a. Esto me da x. Y esto no es otra cosa más que la identidad en R evaluado en x. Por tanto, pues sí, se tiene que la composición de f de a con f de menos a es igual a la identidad en R. Por tanto, f de a es invertible por la derecha, o podemos decir que f de menos a es invertible por la izquierda. Una prueba similar nos va a decir que, bueno, una prueba similar dice que ahora f de menos a compuesta con f de a también es la identidad en R. Ya teníamos f de a compuesta con f de menos a
Y ahora f de menos a compuesta con f de a nos va a dar la identidad en R también. Por tanto, bueno, ahora vamos a tener esto mismo que puse aquí, pero al revés. Déjenme copiarlo. Control C, Control V, lo bajamos. Solamente que ahora va a ser al revés. Aquí va a ser f de, aquí es f de menos a, es invertible por la derecha, y f de a es invertible. Así que f de a y f de menos a son funciones invertibles. Ahora, este es un ejemplo de función invertible. Vean que para yo comprobar que algo es invertible, de momento lo único que puedo hacer es tratar de proponer funciones así al aire y comprobar a ver si me dan la identidad al componerlas de alguna manera, para ver si incluso es una izquierda y una derecha, o una es derecha y una izquierda. Porque nunca sé si una función ya es invertible completamente. Solamente puedo ir comprobando por la izquierda y luego tener que comprobar por la derecha. Y tendría que proponer funciones bastante complicadas. Entonces, no es tan fácil la tarea de hallar una función inversa. Una función, comprobar que una función es invertible no es tan fácil si lo queremos hacer por la mera definición. Hallar funciones, funciones que compuestas nos den la identidad, no es nada fácil. Así que necesitamos buscar criterios para cuando una función es invertible. Y para eso tenemos dos situaciones. Vamos a poner la primera proposición. Y vamos a ponerle a esta i. Sea f que va en las funciones de a en b. F es invertible por la izquierda sí y solamente sí, o bueno, sí y solo sí, f es inyectiva. Vamos a verlo. Primero recuerden, esto es un sí y solo sí, así que tenemos que demostrar la necesidad y la suficiencia. Vámonos por la necesidad. Por hipótesis, f es invertible. Es invertible. Invertible. Esto por la izquierda. Siempre es importante que no es lo mismo invertible e invertible por la izquierda. Esto nos implica que existe una g en las funciones que van de b en a, tal que g compuesta con f es igual a la identidad en a. Recuerdan que algo similar ya vimos así con respecto a las imágenes inversas y la imagen. Pues algo similar está pasando aquí. Recuerden que hallamos la imagen de la imagen inversa y la imagen inversa de la imagen. Y ahí llegamos a ciertas conclusiones. Bueno, eso que tenemos ahí es similar va a ser similar a lo que vamos a hacer aquí. Nosotros queremos comprobar que nuestra función es inyectiva. Sean x y y elementos en el dominio A, que es el dominio de f, tales que f de x es igual a f de y. Recuerden, el procedimiento estándar para comprobar que algo es inyectivo es dar dos elementos, bueno, en cuanto a conjuntos, ya después verán que hay otras formas, pero en cuanto a conjuntos va a ser dar dos elementos en el dominio de la función
cuyas imágenes al ser evaluados en f nos da el mismo elemento. F de x tiene que ser el mismo elemento que f de y. Esto me va a implicar inmediatamente, como yo tengo la invertibilidad por la izquierda, yo puedo componer. Entonces yo puedo hacer g compuesta con f evaluado en x sin problema, y la igualdad se debe de respetar. G compuesta con f evaluado en y. Pero esto a qué es igual. Bueno, de hecho, para que quede todo claro, déjenme poner el paso que me estoy saltando aquí, que no es mucho. O sea, yo puedo evaluar en esta igualdad, a ambos lados los puedo igualar por g. Evaluar en g. Esto es g de f de x. Para que quede más claro, entonces aquí va a ser g evaluado en f de y. Esto lo puedo hacer en una igualdad. ¿Esto qué me implica? Bueno, esto me va a implicar que g compuesta, ahora sí lo que tenía, de x tiene que ser igual a g compuesta con f, pero evaluada en y. Y esto me va a implicar que la identidad en a de x tiene que ser igual a la identidad en a en y. Esto lo tengo por lo de arriba, g compuesta con f es igual a la identidad. Esto por la definición de la identidad, esto es x y este lado es y. Entonces, yo ya di dos elementos x y y, yo no sé cómo eran, lo único que sabía es que cuando los evaluaba con bajo f, me daban el mismo elemento, en este caso f de x es igual a f de y llegué a la conclusión que no queda de otra, tienen que ser el mismo. Por tanto, f es inyectiva. Vámonos con la suficiencia. Por hipótesis, f es inyectiva. Esto por un lado, ¿qué me implica? Bueno, esto por un lado me implica que si x y y están en el dominio de A y son tales que f de x es igual a f de y, entonces no me va a quedar de otra. X tiene que ser igual a y. Esta es la propiedad de inyectividad. Entonces yo ahora lo que quiero demostrar es que exista una función que vamos a llamar g, que vaya de b en a y que me dé al componerla con f me dé la identidad en a. ¿Cómo podemos proponer dicho candidato? Para mí sería fácil nada más darles g igual a la que va a ser. Pero miren, vean que como a g de x solamente le va a corresponder solamente f de x, solo le va a corresponder un elemento a cada f de x. Para cada f de x en f de a, en la imagen de a, recuerden que este es un subconjunto de b, solamente esto lo pongo por recordar, va a existir un único x en a, tal que x va a parar al f de x. Esto es lo que nos garantiza la inyectividad, que cualquiera que yo dé de estos elementos en f de a, solamente va a existir un único x que va a parar ese elemento. No existe otro en a que vaya a parar a ese f de x. Eso pasa en funciones en generales, donde sí pueden existir más de un elemento en el dominio que vayan a parar al mismo, pero en las inyectivas no. En las inyectivas nos dice que solamente un x en el dominio puede parar a f de x. Entonces, bajo esta idea, uno puede suponer entonces quién sería vamos a definir sea g que va de f de a en a, tal que g de los elementos f de x es igual a x. Esta sería una primera función que nosotros podemos definir.
Como sabemos que este x es único, va a cumplir la definición de función. Recuerden, la definición de función nos dice que a cada elemento del dominio solamente le corresponde uno y solamente uno del contradominio. En este caso lo garantizamos por la inyectividad, por lo que tengo justamente arriba. Ahora el detalle es cómo extiendo esa función. ¿Cómo puedo pasar de g que va de f de a la a g de f, que ya la tengo bien definida, a todo el dominio B? ¿Será necesario? Miren. ¿Por qué yo no puedo poner a todo el B aquí? Porque yo no sé que para todo el B exista un elemento. Ustedes saben que f de a se mete en B, pero no tiene por qué ser todo B. Eso solo lo garantizamos con la suprayectividad. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, realmente no me queda de otra. Sea x0 en A. Vamos a fijar un elemento x0 y vamos a definir, déjenme ponerle aquí, déjenme cambiarle aquí la notación hasta ponerla g gorro, bueno, g tilde, y vamos a definir g gorro que va de B menos f de A en A, tal que g gorro de x, aquí sería para todo, déjenme escribirlo bien, para todo x en B menos f de A, g gorro evaluado en x va a ser ese x0. No nos interesa realmente quién es ese x0, porque al final la composición solamente la hacemos entre la imagen y el contradominio. ¿Por qué? Porque justamente es la condición que nosotros pedimos para poder hacer las composiciones. Realmente nos interesa trabajar solamente con los elementos que están en FDA. Por esta condición que tenemos acá arriba de la composición, justamente nos interesa trabajar en FDA. Realmente lo que nos interesa acá es cómo se comporta la función g tilde, porque es la que sí se va a poder hacer la composición. Y la g gorro realmente no me interesa, entonces por eso la defino como una función constante, dando un elemento arbitrario. Fuera del FDA ya no me interesa cómo se comporta la g gorro, no me va a interferir. Entonces se define g que va de B en A, tal que para cualquier elemento x en B, g de x puede ser dos cosas. Puede tomar un valor, uno de las dos posibles valores. Va a ser g tilde de x cuando x está en f de A, o g gorro de x cuando ya no está en f de A, cuando está en B menos f de A. Esto se le llama una función definida a trozos o una función definida en partes. Lo único que debemos de garantizar es que en la intersección de los dos conjuntos, en este caso f de A y B menos f de A, se comporte bien la función. Esto quiere decir que como está definida de dos formas, en la intersección puede haber problemas. Entonces tendríamos que ver que en la intersección g tilde es lo mismo que g gorro. Pero como aquí la intersección es vacía, pues entonces no hay problema. La función no tiene inconvenientes en su definición. Está correctamente definida. Ustedes pueden comprobarlo, que dicha función se comporta bien, cumple las propiedades que nosotros definimos como función. Y lo que nos interesa ver
ahora es que falta probar, se debe probar que G compuesta con F es justamente la identidad en A. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues ya les había dicho. Hay que comprobar que el mismo dominio, que cumplen con el dominio, pero eso, bueno, eso ya es sencillo. Aquí lo hemos definido así. Van a tener mismo dominio y contradominio estas que tenemos acá arriba. Y ahora veamos qué pasa con si yo doy un L, si son iguales punto a punto, sea X un elemento de A. G compuesta con F de X. Esto por definición sabemos que es G evaluado en F de X. Pero F de X pertenece a F de A. Entonces, ¿esto a quién es igual? Según nuestra definición aquí, esto es, según esto que tenemos aquí, la definición de G es G tilde, porque ese es donde cuando tomamos elementos en F de A. Esa es la definición que tiene. Entonces, esto va a ser igual a G tilde, eso no parece una tilde, a G tilde de F de X. Pero esto es igual, según la definición de G tilde, miren, acá arriba, G tilde, ¿dónde está? Aquí está. G tilde de F de X nos va a dar el propio X, el que garantizamos con la inyectividad. O sea que nos va a dar este de aquí y este nos va a dar X. Y este es igual a la identidad en A evaluada en X. Entonces ya vimos lo que queremos. G compuesta con F es la identidad en A. Les digo, ustedes pueden comprobar lo del dominio y el contradominio. Pero vean que aquí no nos interesó la G gorro, porque solamente nos interesan los elementos, evaluarlo en los elementos que están en F de A. Entonces, por eso lo definí de esta manera, una constante fuera del F de A. Ya no nos interesó cómo se definía, pero sí necesitábamos extenderla a todo B. Justamente para evitarse este problema de definir esta función, muchos autores por eso buscan que la composición ya se tenga en la imagen de F de A, sin poner esta condición que nosotros tuvimos acá arriba. Miren, esta condición de que la imagen se meta en el dominio de la otra función, se le ahorra muchos problemas si en lugar de poner C aquí en G, pongo F de A directamente. Yo ya me hubiera ahorrado todo esto de extender la función. Muchos autores, les digo, prefieren hacer eso. En este caso también es un buen ejercicio para que vean cómo es posible extender funciones, siempre y cuando no nos interese su comportamiento en el otro dominio. En este caso es B menos F de A. No me afectó en nada. Entonces, ya vimos las dos situaciones. Por tanto, déjenme ponerlo aquí. Déjenme concluirlo correctamente. Por tanto, G es inversa derecha. Perdón, izquierda. Para F. Entonces ya tenemos esto que nosotros queríamos. Que F fuera invertible por la izquierda, construir la inversa por la derecha. Y entonces ya habremos acabado, ya habremos demostrado la necesidad y la suficiencia de estas dos situaciones. Una situación va a ser similar cuando nosotros ponemos la proposición, vamos a llamarle S, que va a ser, bueno, sea F en las funciones que van de A en B. F es invertible por la derecha. Ya lo hicimos para la izquierda, ahora va para la derecha. Sí, solo sí. Solo sí. F es suprayectiva. Entonces ahora nosotros vamos a partir de F invertible por la derecha y ver qué
que nuestra función no le queda de otra, tiene que ser suprayectiva y lo mismo pasa por el otro lado. Entonces, demostración. Vámonos por la necesidad. Por hipótesis, f es invertible por la derecha. ¿Esto qué nos implica? Bueno, que existe una h en las funciones que van de b en a, de tal manera que f compuesta con h nos tiene que dar la identidad, pero ahora en b. De hecho, acá arriba déjenme ver si le puse, sí les puse identidad en a, identidad en b. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, vamos a comprobar que f es suprayectiva. Una forma de demostrar que f es suprayectiva es por la definición, o nos bastaría probar que la imagen de f, no, la imagen de a bajo f nos da todo el b. O podemos tratar de proponer un elemento, dar un elemento en b y ver que existe un elemento en A que va a parar justamente ese B. Y creo que es la mejor manera para verlo, para que recordemos que es la suprayectividad. Entonces, sea B en B. Damos un elemento en el dominio, en el contradominio de F. En este caso es B. B por un lado va a ser igual a la identidad en B evaluado en B. Esto es por la definición de la función identidad. Pero esto por otro lado lo podemos ver como F compuesta con H evaluada en B, por lo que tengo arriba. Esto por otro lado es F de H de B. Como H está en las funciones que van de B en A, implica que H, aquí parece H de H, aquí es H de B. Implica que H de B es un elemento de A. Y por lo que tenemos arriba, B tiene que ser igual a F de H de B. Por tanto, yo ya habré acabado. Esto es lo de suprayectividad. Miren, recordemos que F es suprayectiva si, solamente si, para cualquier elemento B en B existe un elemento A en A, tal que F de A va a parar justamente al B. Entonces yo tengo que dar un elemento que cuando yo lo evalúe en F me vaya a parar al B. En este caso, ¿quién es dicho elemento? Pues este es el H de B, el cual garantice su existencia porque tengo que F compuesta con H es la identidad en B. O sea, por esta cadena que tengo aquí arriba. Vean que esto fue más fácil, un poco más fácil que lo que teníamos acá arriba para demostrar inyectividad. Para demostrar suprayectividad aquí fue un poco más fácil. Entonces ya tengo la necesidad. Vámonos por la suficiencia. Quiero ver quién es mi hipótesis. Por hipótesis, F es suprayectiva. Nuevamente por la definición de suprayectividad voy a poner lo que puse arriba. Para cualquier B en B existe un único, no un único, ahí error mío, ahí es un elemento A en A. No sabemos que sea único. La unicidad solamente se garantiza con la inyectividad. Aquí no sabemos que sea único. Sabemos que hay uno al menos que cuando yo lo evalúo en F me va a parar al B. Quiero demostrar que mi función es invertible por la derecha. Nuevamente tengo que proponer un H que vaya de B en A, de tal manera que me dé, al componerla con
con la F me dé la identidad en B. Pero miren, aquí podemos hacer simple. Sea H que va de B en A, tal que qué. Bueno, para todo elemento B, yo sé que existe un elemento A. Existe uno al menos. ¿Por qué no mandamos a todos esos elementos B a la que le corresponde? No sabemos que sea único, pero lo mandamos a uno que sí que lo mande, en este caso. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado. Pero mucho, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si yo defino directamente así, H de B igual a la, hay un problema ahí. Yo les dije que este A no es único. Sabemos que la función es suprayectiva y existe al menos una para cada B. Pero no sabemos que ese A sea único. Puede haber dos A1, A2 en A, de tal manera que ambos me den F de A. Déjenme ponerlo así, una nota. Pueden existir A1 y A2 elementos en A, tales que F de A1 sea igual a F de A2 igual a B. Entonces nosotros no podemos dejar así en general esto de aquí. Porque si nosotros pusiéramos que H de B fuese al A y al A2 a la vez, entonces inmediatamente ya no cumplimos la definición de función. Recuerden que eso lo incumple. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que definir con mucho cuidado esta H de B. Sabemos que existe al menos uno, pero no sabemos que sea el único. Eso no se tiene en general. Pero nuevamente, no va a haber problema si yo tomo sea H de B. Lo podemos hacer así. Miren, déjenme, va a quedar lo mismo. Déjenme subir esta nota que tenemos aquí. Creo que debía haber copiado en lugar de haber borrado. Pero bueno, así. Entonces, sea A en la imagen inversa. Esta es la imagen inversa, no es la función inversa. En la imagen inversa del conjunto unipuntual B. Fijo. Esto quiere decir, con esto que vamos a hacer aquí, vamos a tomar solamente uno de los posibles que pueden estar en A y que van a parar justamente a B. Solamente tomamos uno, por eso lo estoy poniendo fijo. Se define H que va de B en A, tal que H de B es justamente este elemento que tomé fijo. Les digo, aquí puede haber uno o más de uno, pero yo solamente estoy tomando uno de ellos y solo uno. Y así defino la H de B. Para cada elemento en B yo sé que existe este A, al menos hay uno en A. ¿Qué pasa esto? Esta ya está bien definida porque solamente estoy tomando a uno de todos los posibles que pueden resultar. Por eso lo pongo fijo. Aquí sí es importante decir que es fijo. Porque si no lo garantizara, podría pasar lo que tengo arriba en rojo. Y ya no sería esa H, ya no sería una función. Esta H que tenemos aquí. Entonces ahí hay que tener cuidado con eso. Por eso aquí la dejo fijo. H de B. Entonces ahora lo que nos basta comprobar. Basta probar que F compuesta con H es igual a la identidad en B. Nuevamente me salto la parte de comprobar que los dominios son iguales. Recuerden que eso siempre es importante, nunca hay que dejarlo. Pero aquí para ahorrar tiempo pues lo omito. Entonces sea X, bueno, sea B un elemento de B. F compuesta con H evaluada en B, ¿a quién va a ser igual? Bueno, esto por definición va a ser F compuesta, F evaluada
en h de b. Pero h de b, ¿quién es? H de b es un elemento A, el que yo quiera, solamente sé que es fijo, que está en la imagen inversa del conjunto unipuntual B. Entonces, este me va a quedar f de A. Y este, por definición, bueno, f de A, por estar aquí, esto que tengo aquí me va a implicar que f de A tiene que ser justamente el B. Esto es B. Y esto es igual a la identidad de B evaluada en B. Entonces, ya tenemos que f compuesta con h es igual a la identidad en B evaluada punto a punto. Por tanto, h es inverso derecho para f. Y ya habremos acabado la necesidad y la suficiencia de lo que teníamos aquí. Miren, aquí la única cosa que hay que tener en cuenta es que tenemos que dar un elemento fijo en la imagen inversa. No podemos decirlo arbitrariamente porque podría pasarlo de arriba. Esta es la única cosa que hay que tener cuidado en la suprayectividad. Mientras que en la inyectividad teníamos que tener cuidado en cómo definir a la g de x, que en este caso fue definirla por partes. Y entonces, bueno, justamente con estas dos proposiciones tenemos algo interesante. Por las proposiciones anteriores, por las proposiciones I y S, vamos a tener el siguiente resultado. Que este, bueno, ya se los dejo a ustedes, porque este es inmediato. Sea f en las funciones que van de A en B, f es invertible, ya no por la izquierda ni por la derecha, invertible en general. Invertible tanto por la izquierda como por la derecha. Sí y solo sí es biyectiva. Entonces, esto quiere decir que para nosotros una función invertible es lo mismo que una función biyectiva. Este resultado es consecuencia de los dos de acá arriba. Ya vimos que la inversa, si una función es invertible, tanto la inversa derecha como por la izquierda es único. Y entonces, pues por estos dos resultados tendríamos que por un lado se va a tener que f es inyectiva y por el otro que es suprayectiva. Entonces recuerden que biyectivo quiere decir que es suprayectivo e inyectivo a la vez. Por tanto, bueno, si f es invertible, pues no nos queda de otra que es biyectiva. Y entonces es mucho más fácil comprobar que una función es biyectiva a comprobar que es invertible. Se los voy a poner en un caso muy sencillo. Ejemplo. F que vaya del 1, 2, 3 en ABC. Tal que f del 1 es igual al f de 2 igual al f de 3 igual a b. Esta función no es invertible. ¿Por qué? De entrada no es, esta f no es inyectiva ni suprayectiva. Ya lo hemos comprobado. Esto implica que f no es biyectiva. Y esto me implica entonces que f no es invertible. ¿Por qué? Bueno, aquí tendríamos, si nosotros no supiéramos el resultado de arriba, tendríamos que dar todas las posibles combinaciones, todas las posibles funciones que se pueden fabricar de ABC en 1, 2, 3. Tendríamos que construir todas, absolutamente todas las funciones que van. Tendríamos que ver quién es el conjunto de funciones que van de ABC en 1, 2, 3.
y comprobar que dichas funciones compuestas tanto por la izquierda como por la derecha con f nunca nos van a dar una función invertible. Perdón, nunca nos van a dar la identidad. Entonces, en ese caso, si no pasa eso, pues ya no habría mucho que hacer. ¿Cuántas funciones hay en este conjunto? Déjenme recordar en este cuántas posibilidades hay. De hecho sí, la cantidad al menos va, la cardinalidad de este por la cardinalidad de este. Al menos hay 9 posibles funciones. No, no es cierto. Perdonen, ahí me estoy confundiendo con el producto cartesiano. No, sí, de hecho sí. Sí, exactamente. Hay a lo más 9 funciones aquí, 3 por 3. Recuerden quién es la cardinalidad del producto cartesiano de dos conjuntos. Y f es un subconjunto. Las funciones al final del día son relaciones y son subconjuntos de del producto cartesiano. Entonces, por eso digo a lo más y no digo exactamente. Entonces, a lo más tiene 9 funciones. Hay 9 funciones aquí. Aquí son pequeñas. Pero ¿qué pasa si les pongo el conjunto 1, 2, 3 en el conjunto 1000? El conjunto 1, 2, 3 en el conjunto 1000. Entonces ahí ya se vuelve bastante complicado el hallar todas las funciones que puedan ser invertibles o no. Por eso es que nosotros buscamos este resultado, para saber comprobar cuándo una función es invertible o cuándo no. Entonces espero que haya quedado claro, porque lo siguiente que vamos a ver va a ser trabajar con permutaciones. Y las permutaciones en un conjunto no son otra cosa más que funciones biyectivas o funciones invertibles. Y vamos a trabajar con ellas. Vamos a ver algunas propiedades de ellas. Ese tema realmente rápido, les digo. Los siguientes 3 temas son bastante rápidos porque son de la parte menos relacionada realmente con el curso como tal, que es la parte de combinatoria. Entonces, de momento, bueno, aquí dejo la parte de funciones invertibles. Espero que quede claro. Y ya la siguiente sesión, pues entraremos con combinatoria.